Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro del curso básico de antenas, en este tema se presenta la formulación y parámetros asociados a las antenas receptoras y su relación con los parámetros de transmisión. Con este módulo iniciamos el estudio de la antena como receptora de ondas electromagnéticas. Estudiaremos el efecto que produce una onda electromagnética incidiendo sobre una antena y veremos el diagrama de recepción, tanto en amplitud y fase como en polarización. Definiremos los parámetros de una antena receptora como generador equivalente. Suponemos que a la antena receptora llega una onda de la dirección dada por el vector unitario R0, definido por las coordenadas angulares z y φ. Para señales armónicas a frecuencia constante, la onda incidente que procede de un punto lejano tiene la forma de una onda plana que se caracteriza por la intensidad del campo incidente, por la polarización del campo incidente, dado por el vector unitario de polarización, y que determina la forma de variación del campo en el plano de fase constante y que se puede descomponer en sus dos componentes complejas. Viene definido también por la dirección de llegada R0, que es normal al plano de fase constante de la onda. El modelo matemático lineal para la tensión inducida en circuito abierto se puede escribir como una función proporcional al campo de la onda incidente con dos funciones directivas, una para cada componente de polarización. Cada una de estas funciones tiene dimensiones de longitud y dependen de las coordenadas angulares de la dirección de llegada. Podemos entonces definir un vector de polarización en recepción para una dirección dada de llegada como un vector unitario proporcional a las funciones directivas. Para hacer unitario el vector de polarización, definimos una función de respuesta en amplitud que puede escribirse como una función diagrama sin dimensiones multiplicada por una longitud equivalente de la antena. Es importante resaltar que la longitud equivalente en antenas de tipo dipolo y monopolo está muy relacionada con la longitud real de la antena. La tensión inducida será proporcional al producto escalar de los dos vectores de polarización, el vector asociado a la onda incidente y el vector de polarización de la antena receptora en la dirección de llegada de la onda. Estos dos vectores se deben definir en el mismo sistema de coordenadas. La función f corresponde al diagrama de recepción normalizado que depende de la dirección de llegada. La constante L sub b es un parámetro propio de la antena receptora con dimensiones de longitud. Depende de la dimensión y forma de la antena. El diagrama de potencia normalizado se puede obtener elevando al cuadrado el diagrama de recepción en campo. Este diagrama suele expresarse en decibelios. En este caso, el valor máximo es 0 decibelios y todos los valores se extienden en la escala negativa de menos infinito a 0. Todos los parámetros definidos para el diagrama de la antena transmisora se pueden definir también para el diagrama de la antena receptora, como por ejemplo la dirección principal de apuntamiento, el ancho de haz entre puntos de potencia mitad o a 3 decibelios, el ángulo sólido del haz principal, el nivel de lóbulos secundarios, etc. La directividad de una antena receptora se define, como en la transmisora, como una medida de la habilidad de recibir en una dirección dada
por encima de la media del conjunto de direcciones. La directividad media será siempre la unidad y la directividad máxima es el dato que normalmente se indica en una antena, es siempre superior a la unidad. Es frecuente expresar la directividad en unidades logarítmicas. Cuando se habla de la directividad de una antena sin indicar dirección, se suele referir a su valor máximo. El valor máximo que podemos obtener del producto escalar de los vectores de polarización es la unidad. Este producto nos indica el factor de pérdidas de polarización que puede tomar valores entre 0 y 1. Cuando las dos polarizaciones son lineales, el óptimo de adaptación se produce cuando las dos están en la misma dirección. Cuando las dos polarizaciones son circulares, el óptimo resulta cuando uno es el conjugado del otro. Vistos en el mismo sistema de referencia, eso significa que ambos giran en sentidos contrarios. Teniendo en cuenta que el sentido de polarización de una onda se define viendo la onda alejarse, y en este caso la vemos desde la antena receptora, tenemos que considerar un cambio en este sentido, de forma que en general dos antenas estarán bien adaptadas entre sí cuando el sentido de giro de polarización de ambas sea el mismo. El circuito equivalente de recepción viene dado entonces por un generador cuyo equivalente de Thevenin contiene una impedancia compleja de antena, Z sub A. Si suponemos que la función diagrama está normalizada a su valor máximo, la longitud L sub E se denomina longitud equivalente y es un parámetro que se utiliza en antenas lineales, sobre todo dipolos y monopolos. La función compleja que nos da la dependencia de la amplitud de la tensión inducida con la dirección de llegada es el diagrama de recepción de la antena. El máximo de esta función en valor absoluto se normaliza al valor unidad. En este tema hemos visto cómo una antena en recepción se puede modelar por un generador equivalente. Hemos visto la tensión en circuito abierto, que es una función de la intensidad de la onda, la dirección de llegada y la polarización. Hemos obtenido un diagrama de radiación en recepción, hemos definido la directividad en recepción y hemos definido el vector unitario de polarización en recepción. Estos conceptos y definiciones se pueden estudiar en la bibliografía básica docente de antenas.